un día reservado para el Señor. Y hoy, desde aquí, desde el templo de la Iglesia Cristiana Unifam Campanario, estamos transmitiendo este culto que damos al Señor nuestro Dios. Me da muchísimo gusto que podamos ir integrándonos y sobre todo con un mismo fin, que es honrar y glorificar el nombre del Señor nuestro Dios. Les mandamos un caluroso, afectuoso, amoroso saludo desde esta iglesia Unifam Campanario a todos los que no están presencialmente aquí, pero que en algún momento están viendo esta transmisión. Soy el pastor Juan Jesús Ramírez y, como les digo, esta iglesia es Unifam Campanario. Hoy es 15 de noviembre del 2020 y pues demos gracias a Dios que hemos podido abrir los ojos, que nos hemos podido trasladar, que nos hemos podido levantar, que podemos disfrutar de las bendiciones del Señor. Esta gratitud debe ser todos los días por lo que Dios nos da. Así que, bien, pues vamos a comenzar orando para después ir en adoración y alabanza al Señor. Para iniciar esta oración inicial, quiero compartirte lo que dice Salmos 67, el 6 y el 7 en la traducción al lenguaje actual. Dice: la tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Sí, tú nos bendecirás, a ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su presencia y que tome control y que reciba este culto que es solamente para Él. Poderoso Padre y Señor nuestro, bendícenos para que el mundo sea bendecido. Ayúdanos, Padre, para que el mundo entero también sea ayudado. Concédenos, Señor, tu misericordia en Cristo Jesús, quien dio su vida por el mundo entero. Que se siga revelando que tu reino permanece y se extiende. Concédenos, Señor, tu bendición en todos los aspectos de la vida, en toda preocupación y petición que haya en nuestro corazón. Y ayúdanos a dar gracias y alabarte todos los días que nos permitas estar en este mundo. Haz que tu voluntad se conozca en todas partes, pese a tanto horror, blasfemia, para que incluso los moribundos te glorifiquen y todos los que sufran te alaben y te den gracias porque te reconocen y ven en ti la luz. Señor y Dios, celebramos este culto para honrarte, para darte a ti la gloria y el honor. Nos regocijamos y te agradecemos, porque sabemos que se hará tu voluntad. Creemos con certeza que tu nombre será glorificado. Oramos en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo, Salvador nuestro. Amén. Vamos a ponernos de pie y alabemos con todo nuestro ser a nuestro Señor. Buenas tardes, amigos, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a adorar, vamos a exaltar al Rey de Reyes. Y será llena toda la tierra de la gloria del Señor, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Amén.
invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado, increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino
eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria. Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vamos a cantarle al Dios que adoramos. Que Él hizo los cielos y la tierra, su palabra con Él reina con autoridad. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a los vientos lo obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, un poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Favor, gracias a Dios. En esa comunión que tenemos ahora, a través de la alabanza, esa comunión que tenemos con Dios, que tenemos como pueblo, vamos a orar, a interceder
por nuestra iglesia, por nuestros familiares, por nuestros conocidos. Vamos a hacerlo juntos en esta unión que tenemos con nuestro Dios el día de hoy. Así que oremos. Dice primero la palabra de Dios en Jeremías 33:14, en la traducción al lenguaje actual: viene el día en el que cumpliré la promesa maravillosa que le hice a la gente de Israel y de Judá. En esa gran promesa vamos a orar al Señor nuestro Dios. Señor y Dios nuestro, que tu gracia domine nuestros corazones y tu amor llegue a nosotros como una realización gloriosa de tu promesa. Y así en nuestro tiempo podamos tener comunión unos con otros para alabarte, adorarte solo a ti. Somos un pueblo que te pertenece y que recibe tu ayuda. Estamos orando, Señor, para que tus bendiciones sigan llegando el día de hoy a través de tu palabra. Enséñanos una y otra vez cómo guardarla, amarla, atesorarla, compartirla, cómo ser tus hijos en hecho y en verdad. Que siempre se nos dé fuerza cuando una gran pena nos llegue. Deja que tu voluntad sea revelada en todas partes. Permite que todo el mundo conozca que tú eres quien reina, quien nos ayuda y que estará con nosotros siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, deseamos siempre tener una comunión íntima contigo. No deseamos nada más que agradarte, Padre nuestro. En estos momentos, Señor, ponemos delante de ti a todos aquellos que están padeciendo una enfermedad en casa, en una clínica, en un hospital. Bendícelos, Señor. Dales la paz, la confianza, que se hará tu voluntad. Pedimos, Señor, que toda decisión que se dé en torno a esta pandemia sea guiada por ti, para el bien de todo ser humano. Pedimos, Señor, que cuides a todos aquellos que están más propensos, Señor, a infectarse, enfermarse, sobre todo en los tiempos, en el clima que se avecina. Te rogamos por la economía familiar, nacional, mundial, Señor, que está en crisis, que tú ayudes también. Señor, esta iglesia te solicita tu ayuda. Nuestro hermano Gamaliel Ramírez te da gracias por permitirle cumplir un año más de vida a su mamá, Patti Vázquez, y también pide por Cintia Valle para que encuentre un trabajo. Esta es la petición de Gamaliel y es la nuestra también. José González pide por la sanidad física y mental de cada uno de nosotros. Nos unimos a esta petición. Gaby Ramírez pide oración por su vida, por sus hijos, y que Dios trabaje en sus vidas y restaure su familia. Igual nosotros, Señor, nos unimos a esta petición. Lulú Cerezo pide por las familias, que tú, Señor, las guardes y podamos cumplir cada uno de tus mandatos. Nuestra hermana Malú te da gracias, Señor, por la biopsia que le hicieron a su hija Claudia, que salió negativa. Gracias te damos gracias y seguimos orando porque la tienen que operar de la matriz a Claudia. Te rogamos por esta petición, Señor. Eliseo Aguilar te da gracias por las bendiciones que brindas a su familia. Nuestro hermano Armando Martínez pone delante de ti a sus hijos Benjamín, Gaby, Armando, por su nieto Santiago y por Luz, su mamá. Que, Señor, todo lo que hagan prosperen, que haya fortaleza y misericordia. También pedimos por Diego de Lorenzo, que fue hospitalizado por COVID,
lo reportaban grave el pasado viernes allá en San Luis Potosí. Estas son las peticiones de tu iglesia Unifam Campanario. Señor y Dios nuestro, tú eres el maestro de maestros, pastor de pastores, predicador de predicadores. ¿Quién sino tú puedes llenar de toda sabiduría, consejo, ciencia, conocimiento, inteligencia y guiar a tus ministros para predicar el día de hoy y cada que se pongan detrás de un púlpito? Ellos están predicando tus sagradas escrituras. Permite, Señor, que a través de la predicación pueda hacer que los que oyen para tu iglesia, que tus dichos de tu boca sean deseables más que el oro y más dulces que la miel. ¿Quién sino solo tú, Señor, puedes dar luz y revelación por medio de tu Espíritu Santo para entender, interpretar y exponer con autoridad celestial los pasajes de tu divina palabra? Porque en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pedimos por cada ministro, pastor que está ahora predicando y predicará durante este día. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues gracias a Dios estamos ya de nuevo en la epístola, la carta a los Romanos, capítulo 7, versos 14 y 25. Hicimos un adelanto la semana pasada. El tema de estas dos predicaciones, la anterior y la de esta, y si Dios nos da permiso, podemos concluir el día de hoy con este tema, las confesiones de un hombre que lucha. Esta es la segunda parte. Está basado en Romanos 7, del 14 al 25. Pero antes quisiera comentarte algo. No sé si has notado en tus diferentes conversaciones o cuando has visto que alguien está platicando, cuando dos personas o más se llegan a tener confianza, comienzan las confesiones, ¿verdad? Ya que se conocen, ya que pues hay eso, una confianza, empiezan las confesiones. No sé si te has dado cuenta de cómo platican, cómo les va con su cónyuge, cómo les va con sus hijos, cómo les va con sus padres, cómo les va con sus suegros. Empiezan a hacer este tipo de confesiones. Y luego pasan a otro plano, ya con un poco más de confianza, pasan al plano de confesar sus enfermedades, ¿no? Yo me acuerdo mucho las pláticas que tenía mi mamá con sus vecinas, algunas de ellas eran sus comadres, y así se dirigían, ¿no? Comadre, ¿qué pasó, comadre Consuelo? ¿Qué pasó, comadre? Entonces me acuerdo que platicaban mucho de todos estos temas, inclusive de sus enfermedades. Pero se da un fenómeno muy particular en ese tipo de confesión, en ese tipo de confianzas que hay entre amigos, vecinos, un fenómeno muy particular. Todavía no terminan de decir su enfermedad cuando se identifican con sus malestares, ¿sí o no? Dicen, no, pues es que a mí me duele el riñón, ¿no? O donde queda el riñón. Y luego dice la comadre, ay, sí, ¿y verdad que se te corre hasta por acá por la espalda? Sí, igualito. Ay, no, a mí se me corre hasta abajo del pie, no puedo ni caminar. Y ahí empiezan las confesiones de las enfermedades, ¿verdad? Es muy común, se identifican con esos malestares en el mejor de los casos. Pero también sucede que al escuchar ese tipo de enfermedades, resulta que la comadre tiene uno peor. No, comadre, eso no es nada, ¿verdad? Eso no es nada. A mí siento que me muero, ¿verdad? Cuando me da ese dolor, y no me da uno, me dan 2 y 3 seguidos. La enfermedad es peor, porque pues así somos. Y es muy probable que se dé que ni siquiera ya están escuchando el padecimiento de la persona que está hablando, porque quieren interrumpir y hablar de su propia enfermedad, y ya queda en el olvido el comentario inicial. Así sucede, así lo he visto con hombres, con mujeres, que así pasa, ¿verdad? Empezamos a
a identificarnos y a veces hasta los queremos superar. No, el mío sí es dolor, el tuyo no, ¿verdad? Bien. Es muy probable que el día de hoy las confesiones del apóstol Pablo, para algunos les suceda lo mismo. Le suceda lo mismo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo. Y te puedas identificar. Que identifiquen con los malestares, los sucesos que el apóstol Pablo nos está confesando. Vamos a ver. A lo mejor tú dices, no, pues es que eso le pasó al apóstol Pablo, pero para mí está más difícil. Yo estoy peor que el apóstol Pablo. Puede ser que no, pero se da ese fenómeno. Esta confesión o estas confesiones que vamos a ver el día de hoy tienen un gran poder, un gran poder. Mira, reflexionemos un poco nuestra condición. La mayoría de nosotros empezamos el día, cada día de nuestras vidas con una o varias rutinas. Nos levantamos del mismo lado de la cama, ¿verdad? Porque ya sabemos que nos toca del lado de la pared o del lado del buró o no sé, o la derecha, la izquierda. Nos levantamos de la misma, del mismo lado, nos vestimos de una forma muy particular. Hay quienes, por ejemplo, para estar en casa, las mujeres se visten y luego se ponen el delantal, ¿no? Para evitar que sus ropas se estropeen. Entonces, en fin, los que van a trabajar usan corbata o su saco, en fin, nos vestimos y de la misma forma, nos preparamos la misma bebida. Hay algunos que salen con su cafecito y van o la piden en la tienda, ahora que ya hay tantas tiendas que venden bebidas. Si van a trabajar, toman la misma ruta y a veces lo hacemos sin pensar. Ni siquiera estamos conscientes de todo eso, lo hacemos ya en forma automática. Eso es lo que sucede. Incluso hay patrones también de pensamientos, o inclusive de conducta que ejecutamos automáticamente. Y luego comienzan algunas de nuestros hábitos, malos hábitos o hasta pecados. Comienza igual a veces hasta el juicio de las personas. Que si vas conduciendo, que si vas en el microbús, que si llegas a tu empresa, empieza el juicio de las personas o de las situaciones, sin saber qué nos impulsa o por qué lo hacemos. Pero ahí estamos, en medio de las críticas, los juicios, las condenaciones. Así estamos. Déjame decirte, y lo sabes, Dios conoce las posibles causas de aquella o aquellas conductas inapropiadas. Y vámonos a algo más, incluso a nuestras adicciones, porque muchos tienen adicciones, quebrantamientos, pecados, con lo cual luchamos. Dios conoce las posibles causas, pero solo Él, Dios, puede revelar además una estrategia para pelear, para combatir nuestras vidas. Te pregunto, no levanten la mano, pero pregunto, ¿has luchado y perdido una y otra vez la batalla contra alguna adicción sexual pecaminosa? No levantes la mano. O quizás veas a la integridad como algo muy lejano de tu vida. O sientes que nadie te comprende porque estás profundamente sumergido en alguna conducta inapropiada o en alguna adicción. Solo tú y Dios lo saben. Piensas que es demasiado
aplicado un plan de redención para ti? Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Marcos 9, 23 y 24 en la Reina Valera 60 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Sin embargo, no podemos pelear solos esta lucha diaria. No podemos solos. Tal vez muchos quieran pensar que solamente con la buena voluntad van a salir adelante. No podemos luchar contra todo esto solos. La lucha no puede ser solitaria. El apóstol Pablo hoy nos sigue haciendo una gran confesión, grandes confesiones. Y estas confesiones vienen de un hombre que lucha, tal vez como tú, como muchos que están luchando. Vamos a leer de nuevo esta porción de las Escrituras en las que, si Dios lo permite, concluimos el día de hoy, que está basado en Romanos 7, del 14 al 25. Dice Romanos 7, del 14 al 25, empezando por el 14 en la Reina Valera 60, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, versículo 23, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pido a Dios que añada el día de hoy más bendición a su palabra. La semana pasada, en los versos 14 al 17, del 14 al 17 de Romanos, vimos que la ley es espiritual, lo vimos la semana anterior. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El primer punto fue ese, que la ley es espiritual, y lo vimos. Y también vimos la semana pasada que la primera confesión del apóstol Pablo es que él es carnal, vendido al pecado. Ahí en Romanos 7, 14 al 17 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ahí en mí. Ahí quedamos. Hoy vamos a ver
varias confesiones más. La segunda a la quinta confesión. Bíblico, todo bíblico. Dice la segunda confesión del apóstol Pablo. La segunda confesión del apóstol Pablo es que está vacío de cosas buenas. Está vacío de cosas buenas. ¿De dónde sacamos esa confesión? Precisamente de los versos 18 al 20 que he puesto ahí en la Nueva Biblia de las Américas. Lo vamos a leer de una manera distinta, en una traducción diferente. Dice Romanos 7, 18 al 20 en esta Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿En dónde? En su carne. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. La segunda confesión del apóstol Pablo es que está vacío de cosas buenas. Por carne, ya lo hemos visto, por carne. Pablo quiere decir su naturaleza humana. Esa naturaleza pecaminosa, depravada y corrupta del hombre. Por eso dice, porque yo sé que en mí, es decir, que en mi carne no habita nada bueno. Pablo declara, no hay cosa buena. No hay cosa buena en su carne. Esto significa que nunca hizo alguna cosa u obra buena. ¿Qué significa en cuanto a su carne? Significa que su carne, esa naturaleza humana, es incapaz de agradar la bondad de Dios. Es incapaz de ser tan bueno como Él quisiera. Es incapaz de ser perfectamente bueno y es incapaz de ser conformado a la imagen de Cristo. Y además, significa que su carne está corrompida y apartada de la gloria de Dios. Está contaminado y enfermo por el pecado. Es incapaz de alcanzar a Dios por sus propios medios y por sí mismo. Está envejeciendo, deteriorando, muriendo y decayendo. Está condenado a enfrentar el juicio de Dios. Tremenda confesión del apóstol Pablo. Notemos algo. No te duermas. Notemos algo. Esto es importante comprender. Notemos por qué Pablo dice que en su carne no mora el bien. Él quiere y decide no pecar, pero de nada le vale. Fíjate bien, tal vez tú estés en la misma posición. Espero que sean los menos. Que quieres decidir no pecar, que ya has decidido no pecar, pero te has dado cuenta que algo se interfiere. No importa cuánto lo quiera o lo decida el apóstol Pablo, lo que es patente por la declaración que él hace, que fracasa y que queda corto. Observemos que en él está siempre presente el querer hacer el bien. La palabra presente que hemos leído significa que está constantemente delante de su rostro. Él está siempre deseoso de hacer el bien y de agradar a Dios, como muchos de nosotros. Yo creo que la mayoría deseamos hacer el bien y agradar a Dios. No hay falta de voluntad en el apóstol Pablo. Seguramente no hay falta de voluntad en ti, ya lo has decidido. Fíjate bien, no es la debilidad
de su voluntad ni de su decisión. No es la debilidad. No es la debilidad de su voluntad ni de su decisión lo que hace quedar apartado de la gloria y de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo que quiere hacer no lo hace. Porque el mal que trata de evitar, eso hace. ¿Cuántos están atorados ahí? ¿Cuántos estarán atorados en eso? Podemos ver una pequeña conclusión del apóstol Pablo. En él mora el bien. En él no mora el bien porque tiene una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, depravada, corrupta. Está en esclavitud espiritual. Entonces, esta es la segunda confesión. Pablo está vacío de cosas buenas en esta parte. Vamos a ver entonces la tercera confesión del apóstol Pablo. La tercera confesión de Pablo es que encuentra dos leyes o dos fuerzas en su interior. Esto es muy interesante en estos versículos que vamos a ver. Pon atención. Si tienes así como que mucho sueño, te puedo invitar a que te levantes un poquito, ¿verdad? Un tiempecito para que te despabiles, porque esto que viene es muy importante también. La tercera confesión del apóstol Pablo es que encuentra dos leyes, dos fuerzas en su interior, que seguramente te las has de imaginar o ya las ubicaste, pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo las identifica. Dice Romanos 7, 21 al 23 en la Nueva Biblia de las Américas. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del mal que está presente en mí. Primera ley, la ley del mal que está presente en mí. Versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate bien, esta declaración la vamos a desmenuzar para entenderla, a lo mejor para ubicarnos o entender quién está en esa lucha. ¿Cuál es la tercera confesión? Pablo se encuentra encuentra dos leyes o dos fuerzas en su interior. Me tomé la libertad de resaltar en mayúsculas estas leyes en este versículo. Fíjate bien, vamos a analizarlas. Esta tercera confesión del apóstol Pablo encuentra dos leyes o dos fuerzas en su interior. Simplemente, cuando Pablo desea hacer el bien, inmediatamente se ve confrontado por una ley del mal. Versículo 21. Hallo la ley que el mal está presente en mí. ¿Cuál ley? La ley del mal. Y también cuando Pablo desea hacer el bien, inmediatamente se ve confrontado en el versículo 23 por la ley del pecado. ¿Vemos eso? Dos leyes. La ley del mal y del pecado, una ley. Luego, la ley del pecado y del mal combaten contra otra ley, la ley interior. Veámoslo en el versículo 22. El hombre interior. Y en el 23, la ley de mi mente, dice el apóstol Pablo. Vamos a armar este rompecabezas. La ley del mal o la ley del pecado significan que el pecado es una ley, una regla, una fuerza, un principio, una disposición, un impulso, una tendencia, una corrupción, una depravación dentro de la naturaleza humana o del ser interior. ¿Estamos ahí? Esa es la ley del mal o la ley del pecado. ¿Y por qué se llama ley? ¿Por qué le damos esa categoría de ley? Mira, ¿por qué? Es llamado ley debido a su regularidad. Es tan frecuente
que surge y rige todo el tiempo. ¿Por qué es llamada ley? Debido a su permanente poder controlador. ¿Por qué es llamada ley? Porque es imposible romper su vigencia y dejar de pecar. Igual, ¿por qué es llamada ley? Porque ha cautivado y esclavizado la naturaleza del hombre. Porque no es pasivo sino activo. Lucha continuamente para ganar el dominio sobre la ley de la mente. Ahí estamos, ahí están muchos. Todo hombre, déjame decirte, todo hombre que deja que la ley del pecado rija su vida es una miserable y desamparada víctima del pecado. Ahí está. Lo repito, todo hombre, toda mujer que deja que la ley del pecado rija su vida es una miserable y desamparada víctima del pecado. Ahora vamos a ver la ley. Esto es muy importante y nos vamos a entretener tantito aquí. La ley interior o la ley de la mente. Ya vimos la ley del pecado o del mal, que está luchando contra la ley de la mente, la ley interior y de la mente. ¿Qué significa la ley del hombre o la ley de la mente? Significa que la naturaleza divina de Dios que ha sido implantada dentro del creyente. La ley del hombre interior o la ley de la mente significa la naturaleza divina de Dios que ha sido implantada dentro del creyente. Tú y yo estamos ahí. Y lo vemos en 2 de Pedro 1:4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice ahí: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Se dan cuenta la posición del apóstol Pablo? Esa lucha contra la ley del mal, del pecado, contra el hombre interior y la ley de su mente. Es una lucha campal. Veamos otra. La ley del hombre interior o la ley de la mente significa el nuevo hombre, creado cuando el creyente ha nacido de nuevo, cuando ha entregado su vida a Cristo, cuando ha confesado sus pecados. Dice 2 de Pedro, Efesios 4, 23 y 24, en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La ley del hombre interior o la ley de la mente también significan la presencia permanente del Espíritu de Cristo en la vida del creyente. Juan 14, 18 y 20 en la Reina Valera 60 dicen: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vemos la lucha del mal, el pecado, contra el hombre interior y la ley de la mente. Es una lucha que se está librando todos los días en cada individuo. Y por otra más, la ley del hombre interior o la ley de la mente significa la morada permanente del Espíritu Santo. Cuando hemos sido rescatados por Cristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora permanentemente. Así lo dice Juan 14, 16 al 17 y 26 de la Reina Valera 60. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La morada permanente del Espíritu Santo. Veámoslo en 1 Corintios 6, 19 y 20, traducción viviente. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Dicho de otra forma, mucho más sencilla, la ley del hombre interior es la ley, la regla, la disposición, el impulso, la tendencia, la acción del Espíritu Santo para agradar a Dios y deleitarse haciendo su voluntad. Eso lo tenemos todos. Eso lo tenía Pablo y estaba en una riña contra la ley del pecado. La confesión de Pablo es verdaderamente sorprendente. El desmenuzarla de esta manera podemos entender muchas cosas. Es sorprendente porque él declara que la ley del pecado lucha contra la ley de su mente y que gana el dominio. La ley del pecado lo cautiva y lo esclaviza. Vamos a ver la cuarta confesión del apóstol Pablo. La cuarta confesión del apóstol Pablo es que él es un hombre desesperado y miserable que necesita un libertador. Romanos 7:24, Nueva Biblia de las Américas. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Es un hombre desesperado y se ve a sí mismo como miserable, que necesita ayuda, alguien que lo libere. Hay un sentido en el que va el hombre, un sentido en el que va el hombre, está caminando, pero va en medio de una guerra campal en su interior. Tiene la capacidad, fíjate bien, tiene la capacidad de ver lo que es bueno. Le da a Dios la capacidad de ver lo bueno, pero no puede hacerlo. Y ahí está, caminando, yendo por la vida, pero en esa guerra campal. Puede ver lo que es correcto, pero no puede dejar de hacer lo que es incorrecto. Puede ver lo que es incorrecto, pero no puede dejar de hacerlo. Fíjate bien, Pablo dice que él es arrastrado, que Pablo dice que es arrastrado en dos direcciones, dando a entender que era casi como si dos hombres lo estuvieran en su mismo cuerpo. Conoce lo correcto, pero hace lo malo. Sabía que era lo malo, sin embargo era incapaz de apartarse de ello. Yo veo algo aquí, hermanos. Yo veo algo aquí. Veo que no hay creyente, no importa cuán avanzado esté en cuanto a su santidad, que no pueda utilizar ese mismo lenguaje que está usando el apóstol Pablo. Alguna vez estaba yo en medio de era un encuentro para matrimonios, puros matrimonios. Había creyentes, no creyentes, ministros, pastores del Evangelio en ese encuentro. Y fue sorprendente escuchar las confesiones en su vida matrimonial de hombres sin Dios, de creyentes en Dios y de ministros del Evangelio, luchando, cometiendo cosas que desagradan a Dios, maltratando a sus esposas, humillándolas, a sus hijos ignorándolos, y muchas veces
engañándose a sí mismo. Por eso es que yo veo que no hay creyente, no importa cuán avanzado sea o esté en cuanto a su santidad, que no puede utilizar este mismo lenguaje que el apóstol Pablo nos está manifestando. Tal vez sean luchas tremendas que están viviendo. Hay una esclavitud, una capacidad de pecar dentro de la naturaleza del creyente que no puede resistir completamente. Es verdad que podía luchar contra el pecado, y lo hacía el apóstol Pablo, y deseaba ser liberado de él, pero a pesar de todos sus esfuerzos todavía se encuentra bajo su influencia. Esta es precisamente la esclavitud del pecado al quedar apartado de la gloria de Dios, con muchísima frecuencia. Muchos se encuentran desconfiando de Dios, siendo duros de corazón, amando al mundo, al yo, siendo muy soberbios, demasiado fríos, muy indolentes, desaprobando lo que es bueno y aprobando lo que se aborrece. Están bajo un gemir, gimiendo bajo el peso del pecado, por estar destituidos de la gloria de Dios y por no lograr conformarse a la imagen de Cristo. Desear andar en humildad y mansedumbre y ser llenos de frutos de amor, de gozo, de paz. Pero día tras día se encuentran con la fuerza del pecado, reafirmando su poder sobre ellos o sobre él. Lucha y lucha en contra, pero encuentra que no puede hallar el poder para librarse. El creyente siente un completo desamparo y anhela y desea que Dios lo libere. Es un esclavo que busca y anhela la libertad. Como alguien ha dicho, este conflicto entre el creyente, este conflicto entre la carne y el espíritu continúa en nosotros mientras vivamos, en algunos más, en otros menos. Sin embargo, el hombre entero es carne y espíritu y lucha consigo mismo hasta que es completamente espiritual. Es esta la conciencia lo que lleva al creyente al conocimiento de que la liberación se encuentra solamente por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí la quinta confesión del apóstol Pablo. La quinta confesión del apóstol Pablo, ya estaba, ¿verdad? Aquí está. La quinta confesión del apóstol Pablo es que el gran libertador es el Señor Jesucristo. Romanos 7:25, nueva traducción viviente. Fíjense cómo lo expresa. Gracias a Dios. En la nueva traducción viviente. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Es una exclamación. Pablo estalla en una alabanza a Dios, porque hay una gloriosa liberación del pecado. ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo es la respuesta. Ahora, observemos que la liberación, esta liberación no viene de una ley de confección humana, tampoco de algún poder poseído por el hombre, de alguna habilidad controlada por el hombre, no viene por ahí, de alguna cualidad o facultad superior, de alguna gran fuerza espiritual. La liberación viene por medio del gran libertador mismo, Jesucristo el Señor. Él es el libertador del pecado. Solamente Él puede librar del pecado. Y esto lo deja perfectamente claro a través de las Escrituras.
Déjame te comparto algunos versículos para que podamos estar completamente ciertos de que solo Jesucristo. Juan 14:6, Reina Valera 60. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el gran libertador? Jesucristo, solamente. Y allí en Mateo 9:2, Reina Valera 60, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo el que puede librar? Jesucristo. Mateo 26:28, Reina Valera 60. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hubo un sacrificio único e irrepetible, y eso lo hizo el Señor Jesús. Hechos 2:38, Reina Valera 60. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 8:2, Valera 60. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el gran libertador? Cristo. Efesios 1:7, traducción viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y por último, primera de Timoteo 2:3-6, Valera 60. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo para el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, el Señor Jesucristo libera al creyente del pecado de dos maneras. Jesucristo justifica al creyente. Jesucristo pone al creyente bajo la gracia de Dios. El apóstol está concluyendo esto. La conclusión de Pablo es que sirve a la ley de Dios con su mente, esto es, con su mente renovada. Fíjate bien, el creyente que verdaderamente sabe que su liberación es por medio de Jesucristo nuestro Señor, aprende y debe de aprender. ¿Qué aprende? Aprende que su mente es transformada y renovada por Jesucristo. Fíjate bien, no por libros de motivación, no por buenas vibras. Aprende que su mente es transformada y renovada por Jesucristo. ¿Y qué más aprende? Aprende que su mente es nacida de nuevo y experimenta un nuevo nacimiento como lo ha hecho su viejo hombre. Y también aprende que su vieja mente se convierte en una nueva mente y que su viejo hombre se convierte en un nuevo hombre. Ahí está. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense bien, aquí hay una gran exhortación. ¿Te preguntas por qué somos unos aquí dentro del templo y otros fuera? Porque no hemos logrado transformar nuestra mente. No hay una transformación. Pero aquí la exhortación es de que renovemos nuestro entendimiento. No nos quedemos con lo que nos enseñaron incorrectamente en una escuela.
o tal vez en otra religión. La Biblia nos dice claramente que debemos renovar nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Segunda de Corintios 5, 14 y 15, Nueva Traducción Viviente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 2 versículos más. Efesios 4, 22 al 24, Reina Valera 60. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De nuevo renovaos. Y 1 de Pedro 1:13, Reina Valera 60. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y para concluir, déjame marcar algunas cosas del verdadero creyente. Por causa de Jesucristo, el creyente toma una nueva mente y hace todo lo que puede para servir a la ley de Dios. Cuando falla, cuando su carne se hunde en el pecado, sabe que es la ley o la fuerza del pecado que lo ha causado, no la ley de su mente. El creyente, él sabe que todavía es carne, además de ser espíritu, que todavía está habitado por 2 leyes, 2 fuerzas que luchan por la lealtad. Por otro lado, hace todo lo que puede para centrar su mente sobre la ley de Dios. El creyente simplemente sirve a Dios. Su voluntad, su naturaleza, esto es su ley, tratando de agradar a Dios en todo lo que hace. Se dedica a no alejarse de la gloria de Dios, sino ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. El creyente es liberado de la ley, de la fuerza del pecado por medio de Jesucristo. Así que el creyente mantiene la justificación y la gracia de Dios siempre delante de su rostro. El creyente comienza a sentir, fíjate bien, el creyente comienza a sentir que la ley de Dios la siente con un nuevo fervor, el fervor de su mente, esa mente renovada. Y quiero concluir. Podemos ver que la lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. De él aprendemos qué hacer al respecto. Siempre que se sentía perdido, se remontaba a los inicios de su vida espiritual y recordaba que el Señor Jesucristo ya lo había liberado. Cuando tú te sientas confundido, abrumado por la atracción del pecado, sigue el ejemplo de Pablo. Da gracias a Dios por haberte dado la libertad a través del Señor Jesucristo. Y permite que la realidad del poder de Cristo te conceda una victoria verdadera, genuina sobre el pecado. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Poderoso Señor y Dios nuestro, qué grato es ir a tu palabra, porque en su totalidad nos habla de tu plan perfecto. Gracias, Señor, por este recorrido grandioso, Señor. Por Romanos 7. Algo nos espera mucho mejor al ir a Romanos 8. Prepara nuestra mente, prepáranos a nosotros, Señor, para recibir el mensaje que tú has dejado en Romanos 8.
Mientras tanto, te agradecemos por todas las confesiones que hemos visto, escuchado, desmenuzado del apóstol Pablo para bien de nosotros. Honra y gloria, Señor, para ti. Alabanza, honor. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes con lo que decimos que somos y lo que hacemos. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a tener una alabanza más y al final nos despedimos. Nada es imposible para Dios. Vamos a cantárselo. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a cantar al Señor. Vamos a darle gracias, porque para Él nada es imposible. tenemos la libertad de alabarle, de decirle lo que hemos aprendido de Él, la confianza que tenemos en Él. Si tú nos estás viendo por internet y te gustaría participar de los cultos presenciales, ahí en tu pantalla van a aparecer la forma de poder hacer una cita a los teléfonos, al correo, y las indicaciones para venir es que llegues por lo menos unos 20 minutos antes, 10 minutos antes, para pasar por todo el protocolo que necesitamos tener. Que si estás enfermo te sugerimos que todavía te quedes en casa, te sugerimos que si tienes niños menores de 12 años también permanezcas en tu casa. Vamos a seguirlo transmitiendo en vivo, así que la invitación está abierta para todo aquel que quiera venir, nada más habla para hacer tu cita. Así que yo pido a la congregación presente que tome su asiento, por favor, y si por alguna razón no vas a venir el próximo domingo, hazlo saber
para darle oportunidad a otros que pudieran querer venir. Despedimos esta transmisión con una bendición que se encuentra en Deuteronomio 30:16 en la Reina Valera 60, que dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Despedimos esta transmisión en vivo. Nosotros nos quedamos aquí un momento. Muy bien.